comenzar. Ya este viene a ser el último bloque que vamos a trabajar para pasar luego a la ronda de preguntas. Entonces vamos a dar inicio. Muy bien. La lógica de trabajo que hemos venido sosteniendo es cómo la información que se tiene en la evaluación diagnóstica va a permitir realizar una planificación más acorde a las necesidades de aprendizaje que tengan nuestros grupos de estudiantes, ¿no? Porque sabemos que en el nivel de educación secundaria un maestro tiene a cargo varias secciones, ¿no? Varios grupos de estudiantes. Entonces, la evaluación diagnóstica que se realizó según lo pautado en las normas técnicas desde la quincena de marzo hasta la primera, segunda, tercera semana de abril inclusive, dependiendo de las condiciones que había de conectividad, de comunicación con los estudiantes, la disposición de la información, ¿no? En el CIAGIE, la presentación oportuna quizás de el desarrollo de la carpeta de recuperación, de las evidencias del portafolio del 2020, o las situaciones de evaluación que han planteado los profesores o experiencias de aprendizaje, ¿no? Con carácter de evaluación, en esta segunda quincena de marzo, pues ha determinado que algunos ya tengan elaborado su diagnóstico hasta el 2 de abril, que era la primera fecha, otros lo han ampliado más. También por el tema de que los estudiantes se han ido incorporando a este año académico 2021, promoción guiada, vale la pena recordarlo, del 2020, progresivamente. Entonces, toda la información que se ha obtenido en la evaluación diagnóstica, en términos de descripciones de aprendizajes logrados y aún otros en camino de lograrse, van a permitir ajustar la planificación para el trabajo con los estudiantes, ¿no? Entonces, rescato lo mencionado por Janet Paucar, en el sentido de que vamos a estar diagnosticando permanentemente, ¿no? Para poder diversificar nuestras experiencias de aprendizajes y que respondan a lo que realmente necesitan nuestros grupos de estudiantes. Por eso se le llamó evaluación diagnóstica de inicio, ¿no? Se entiende que habiendo concluido la primera experiencia de aprendizaje, nuevamente el maestro o maestra vuelve a revisar cuáles son esas necesidades que siguen persistiendo en el estudiante o nuevas necesidades que se puedan haber generado para adaptar su siguiente experiencia de aprendizaje, ¿no? Concluida la segunda experiencia de aprendizaje, se va a tener que hacer la misma reflexión, ¿no? ¿Qué aprendizajes se han logrado, cuáles no se lograron? Y hacer el reajuste pertinente a las experiencias siguientes. Entonces, permanentemente nosotros estamos diagnosticando para hacer una planificación más pertinente. Vamos con respecto al análisis de la experiencia de aprendizaje. Como muy bien lo mencionó la especialista María Villanueva, ¿no? Cuando nos hablaba de los componentes de una experiencia de aprendizaje, hay que tener en cuenta que esta experiencia que nosotros vamos a trabajar con los estudiantes, o ya lo venimos trabajando con ellos a distancia, de manera remota, usando diferentes herramientas con las que ellos puedan contar en casa, siempre va a estar constituida por dos elementos fundamentales, ¿no? Un elemento fundamental vienen a ser los propósitos de aprendizaje, ¿no? Ya sabemos nosotros, a partir del establecimiento de este nuevo currículo nacional, a partir del año 2016, el conjunto o los elementos que conforman este conjunto de propósitos de aprendizaje son las competencias, las capacidades, los desempeños, los estándares de aprendizaje y los enfoques transversales. Entonces, cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, nos referimos a esos 5 elementos que nosotros lo encontramos en el currículo nacional y en la programación curricular del nivel de educación secundaria, y están explicitados para cada una de las áreas en las que nosotros nos corresponde trabajar. Entonces, además de ese elemento que viene a ser los propósitos de aprendizaje, otro elemento fundamental y que nos centra dentro de un enfoque de desarrollo por competencias es la situación. Nuestra situación del contexto que nosotros vamos a abordar y lo cual va a implicar plantear un reto al estudiante.
Entonces hablamos de esos dos elementos fundamentales, ¿no? Conjunto de propósitos de aprendizaje y siempre vinculado a una situación del contexto, ¿no? Del cual vamos a extraer el reto que vamos a plantear al estudiante. Lógicamente, en esta emergencia sanitaria debido a la pandemia por la COVID-19, estamos en una situación de pandemia, ¿no? Y seguro muchas de las experiencias van a estar en torno a esa situación, ¿no? Que se vive a nivel mundial, nacional, local, también regional, ¿no? Y también en las familias, ¿no? Que está causando mucho impacto y bueno, que esperemos vayan mejorando los índices, ¿no? Vayan disminuyendo en todo caso para que no afecte a la salud de nuestros seres queridos y nuestros conciudadanos. Entonces, experiencia de aprendizaje siempre vincula dos elementos, conjunto de propósitos de aprendizaje y la situación de contexto. Además, al plantear los propósitos de aprendizaje con el propósito de poder desarrollar las competencias, siempre nosotros hablamos de las evidencias que vienen a ser las producciones o actuaciones que van a elaborar los estudiantes, ¿no? O que van a manifestar en el caso de una actuación. Pero para nosotros poder valorar esa evidencia, esa producción o actuación, necesitamos haber establecido previamente los criterios de evaluación y haber ya elaborado nuestro instrumento de evaluación que contenga esos criterios, ¿no? Nuestro instrumento de evaluación puede ser una rúbrica, una lista de cotejo. Entonces, y estos criterios de evaluación, lógicamente, darlos a conocer al estudiante, un lenguaje claro, sencillo, que los puedan comprender, para que sepan cuál es el propósito que se quiere lograr, ¿no? Y eso también le va a facilitar en el aspecto metacognitivo, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde tiene que llegar al elaborar determinado producto o evidenciar determinada actuación? Y lógicamente esto se va a ir dando a lo largo de actividades que van a conformar una secuencia de actividades, que como siempre son sugeridas, por ejemplo, dentro de la plataforma Aprendo en Casa para ser desarrollada con los estudiantes. Nosotros sabemos, dentro del marco normativo para este año 2021, ¿no? Está expresado en la resolución viceministerial 273 que orienta el desarrollo de este año escolar, que está puesta a disposición de todos los maestros la plataforma o la herramienta Aprendo en Casa, en las cuales ya se vienen publicando oportunamente las experiencias de aprendizajes con el conjunto de actividades que se pueden trabajar con los estudiantes. ¿De qué va a depender que el profesor haga uso de esta herramienta? En primer lugar, de que contraste los resultados de su evaluación diagnóstica con lo que proponen estas experiencias. Si estas experiencias van a atender esa demanda de necesidades de aprendizaje de su grupo de estudiantes, entonces es apropiado aplicar esta experiencia o desarrollarla en la institución educativa. Entonces va a estar en función a que como docente y equipo de maestros en la institución educativa determinemos en qué medida estas experiencias de aprendizaje que están siendo planteadas en Aprendo en Casa van a satisfacer esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso implica reflexión por parte del docente y de manera conjunta, ¿no? Con sus pares en la institución educativa. Había mencionado, y ustedes también lo pueden encontrar así en esta plataforma Aprendo en Casa y en las orientaciones también que ha dado el Ministerio de Educación para el trabajo este año, de que las experiencias de aprendizaje se pueden trabajar de dos formas. Una forma es trabajar una experiencia de aprendizaje integrada, digamos que es la forma más recomendable de hacerlo, porque hay que recordar que nosotros debemos apuntar al desarrollo del pensamiento complejo de nuestros estudiantes. Entonces, desarrollar el pensamiento complejo implica ver una determinada problemática de la realidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Abordarlas desde diferentes perspectivas. Y justamente esa perspectiva, esa diversidad de puntos de vista nos los va a dar pues el poder integrar diversas competencias, ¿no? Asociadas a las áreas curriculares para trabajar una experiencia de aprendizaje. Entonces ustedes van a encontrar en Aprendo en Casa, ¿no? Seguro ya han revisado en la plataforma, experiencias de aprendizajes integradas, ¿no? Que en este caso vamos a hacer el análisis de la experiencia de aprendizaje 1, que seguro ustedes ya lo han trabajado, y que integra 5 áreas en este caso, ¿no? Comunicación, matemática, ciencia y tecnología, ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica.
Pero ustedes me preguntarán, y profesor Almeida, ¿y qué pasa con las otras áreas, ¿no? Educación para el trabajo, religión, horticultura, etcétera, educación física, por ejemplo, ¿no? Tutoría. Dentro de la misma plataforma Aprendo en Casa, ustedes van a encontrar experiencias de aprendizaje por área curricular, ¿no? Entonces, hay experiencias de aprendizajes integradas y experiencias de aprendizaje por área curricular. También puede darse el caso que ustedes puedan articular estas otras áreas que no están dentro de la experiencia integrada, pueden integrarla a la misma, ¿no? Para eso va a requerir de un análisis y de este proceso denominado diversificación, que lo vamos a ver con detalle y con un ejemplo el día de mañana, ¿no? Toda vez que ya el día de hoy estamos llegando pues a la parte final propiamente del análisis de una experiencia de aprendizaje. Entonces recordemos que analizar es una capacidad que significa poder dividir el todo en partes. Es decir, cuando nos reunamos con nuestro conjunto de compañeros del equipo docente, lo que tenemos que hacer en las experiencias de aprendizajes, en las guías que vamos a descargar de Aprendo en Casa, es en primer lugar identificar cuáles son los propósitos de aprendizaje que tenemos pues, para desarrollar en la experiencia, cuál es el reto, ¿no? A partir de la situación que se va a plantear al estudiante y de qué manera están estructuradas para cada competencias, las evidencias, los criterios de evaluación y también tener en cuenta la secuencia de actividades. Considerando que en una experiencia de aprendizaje, al integrar varias áreas va a tener un producto, llamémosle producto final, producto principal, donde van a confluir el desarrollo de todas las competencias que se han dado a lo largo de la secuencia de actividades. También van a haber productos, llamémosle parciales o productos por actividades, que propiamente podríamos vincularla a las competencias de un área. Sin embargo, no debemos de perder de vista, ¿no?, cuál es el producto final que se quiere lograr en la experiencia de aprendizaje. Entonces aquí, por ejemplo, la experiencia de aprendizaje integrada número 1, propuesta este año en Aprendo en Casa, se denominó promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. ¿Y por qué habrán propuesto esta experiencia, ¿no?, con esta denominación? Porque esta experiencia fue propuesta antes, ¿no?, de la primera vuelta electoral, recuerdan, el 11 de abril. Entonces, muy oportuna el hecho de trabajar esta experiencia que tiene que ver con promover la participación democrática y la convivencia de la diversidad. Y en todo caso, esa temática sigue vigente, ¿no? A pesar de que quizás ya ustedes concluyeron de trabajar esta experiencia el 30 de abril, algunos seguro lo han concluido la primera semana de mayo, la semana pasada, bueno, ahora los estudiantes están de vacaciones, pero es una temática que está, digamos, presente aún, ¿no? Porque el 6 de junio tenemos pues la segunda vuelta electoral. Cuando uno plantea una experiencia de aprendizaje, esta va a estar dada para varias semanas, ¿no? En este caso, esta experiencia de aprendizaje tenía un periodo sugerido de ejecución de 3 semanas, ¿no?, planteada para el 6º ciclo, que es primer y segundo grado de secundaria, y las áreas involucradas, las que les mencioné, ¿no?, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Entonces, ahora vayamos al análisis de la experiencia de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes en equipo docente, trabajo colegiado, analicen la experiencia de aprendizaje, lo primero que podemos buscar dentro de la guía es cuál es la situación, ¿no?, dentro de la cual está enmarcada esta experiencia de aprendizaje. Entonces, acá la situación nos dice, lo voy a mencionar de manera resumida, ¿no? La situación nos indica que actualmente pues estamos atravesando la pandemia del COVID-19 y hay muchos problemas que se derivan de esta situación. Pero a la vez, dentro de poco se realizarán las elecciones. Ya se realizó la primera vuelta, queda aún pendiente la segunda vuelta, ¿no? Y es una oportunidad para reflexionar cómo las familias participan, ¿no?, de manera democrática y sobre todo teniendo digamos, el criterio de respetar, ¿no?, las opiniones, las diversas culturas o la forma de organización. Entonces, esa es la situación dentro del cual se enmarcó esta experiencia número 1.
una situación de pandemia, pero a su vez con un hecho muy importante y trascendente para nuestro país, ¿no? Y que, bueno, eran las elecciones generales, presidenciales y congresales, ¿no? Pero ocurre que a veces muchas personas tienen desinterés por esta participación democrática, muchas veces por la desazón que sienten, ¿no?, de las autoridades políticas que han sido elegidas anteriormente y que no han cumplido pues las expectativas de las personas, o cada persona vive su día a día, entonces dice, finalmente quien esté en el gobierno probablemente no le va a solucionar su problema de supervivencia diaria, ¿no? Finalmente muchas personas dicen, igual tendré que trabajar, ¿no? Entonces el mismo punto de vista, cómo ven las cosas, ¿no? No tienen este interés. Entonces, ante esa situación, pues aquí viene el reto que se plantea a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? Entonces, miren cómo está aquí la situación de elecciones generales dentro de la pandemia que vivimos y también este reto, ¿no? Que es cómo podemos o cómo pueden promover los adolescentes, ¿no?, en la comunidad y la familia la participación democrática, ¿no?, al ver en el contexto que existe desinterés por participar, ¿no?, en las elecciones o en elegir a nuevos representantes. Ese, digamos, es un primer elemento que podemos analizar. ¿Cuál es la situación y cuál es el reto? ¿Y por qué tenemos que analizar cuál es la situación y cuál es el reto? Porque en primer lugar tenemos que determinar si es pertinente, ¿no?, a nuestro contexto, ¿no? Si en el contexto donde está ubicada nuestra institución educativa, Lima Metropolitana, Villa Salvador, Villa María, Manchay, Pachacamac, puede ser un tema de interés para los adolescentes, ¿no? Y además, si el reto que estamos planteando va a estar acorde o va a movilizar esos aprendizajes que nosotros queremos lograr. Entonces es importante que en equipo docente analicemos la situación de contexto, ¿no? Analicemos el reto. ¿Por qué? Porque estas experiencias se pueden diversificar. Estas experiencias han sido dadas por Aprendo en Casa, digamos, de manera general, ¿no?, para todo el territorio. Pero se podría, pues, diversificar, ¿no?, hacerlo pertinente a lo que requieren nuestros estudiantes. Muy bien, otro elemento que debemos analizar luego de ver la situación y el reto que proponen las experiencias de aprendizaje es el aspecto de los propósitos, que ya los hemos mencionado, ¿no? En este caso hay un propósito, digamos, inherente a la experiencia, ¿no?, que está relacionado con el reto. Pero en cuanto a los propósitos de aprendizaje, acá están las competencias que se van a desarrollar, que para esta experiencia son un conjunto de 8 competencias de las 5 áreas que se mencionaron. Por ejemplo, lee textos escritos en su lengua materna, ¿no?, o resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre, o escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, esta experiencia va a movilizar 8 competencias. Entonces, es importante también, pues, identificar cuáles son las competencias que van a movilizar estas experiencias, ¿no? Porque puede ser que luego, producto de un trabajo de diversificación, se puedan mantener estas 8 competencias, quizás se pueda integrar una más, ¿no?, teniendo en cuenta que integrar una competencia más implicaría también probablemente modificar algunas actividades o el propio tiempo en el que están programadas estas experiencias de aprendizaje. Pero recordemos siempre, estimados maestros y maestras, que las experiencias de aprendizaje y propiamente el hecho de planificar tiene una característica que es la flexibilidad. Entonces, si yo quisiera enriquecer una determinada experiencia de aprendizaje incorporando una competencia o más actividades de las que ya están planteadas en la guía, y eso me demanda una semana de trabajo más, entonces se puede flexibilizar el tiempo. Es decir, no tomemos estas experiencias de aprendizaje respecto a la situación que nos plantean, el reto, los propósitos de aprendizaje como una camisa de fuerza y que de esa manera así lo tengo que hacer tal como está escrito, ¿no? Quien realiza la diversificación, ¿no?, el ajuste de las competencias que se van a trabajar
o el ajuste de la situación, o quizás el ajuste en el reto también es el equipo docente en la institución educativa, siempre mirando el diagnóstico que dicen qué necesitan sus estudiantes, ¿no? Para que sea pertinente a esas necesidades de aprendizaje. Por esto estas son experiencias de aprendizajes sugeridas. Es el equipo docente quien lo analiza, eso sí, es una actividad ineludible, tener una reunión de equipo docente en la institución educativa que involucre, ¿no?, de los docentes de las áreas involucradas en estas experiencias integradas para hacer el análisis de la misma y después poder hacer un trabajo coordinado. Entonces ya les he mencionado 2 elementos para analizar en la experiencia de aprendizaje: la situación y el reto, y luego los propósitos de aprendizaje que vienen a ser las competencias. Ya sabemos que estas competencias traen asociadas sus capacidades, los desempeños también que se están considerando para evidenciarlos o lograrlos en las actividades, ¿no? Y no perder de vista el producto final, que luego vamos a ver cuál es, ¿no? Eso es importante analizar en una experiencia de aprendizaje. Aquí nosotros tenemos la experiencia de aprendizaje integrada número 1, ¿no?, propuesta en Aprendo en Casa. Y podemos preguntarnos, ¿no?, ¿qué van a aprender nuestros estudiantes? Aunque la actividad está planteada para que el estudiante lo trabaje de manera autónoma, ¿no? Por eso tiene un lenguaje como que si ellos estuvieran mencionando, ¿no?, lo que tenemos en estas llamadas, en estas que están en las guías o en las actividades. El estudiante se pregunta, dice: yo soy Pablo y te invito a participar en esta experiencia a partir de las interrogantes planteadas por Susana, ¿no? Y quieren establecer una ruta, ¿no?, una ruta para esta experiencia de aprendizaje. Luego tenemos el poder saber o tener mucha claridad respecto a los propósitos que se quieren lograr, ¿no? Entonces el propósito de aprendizaje es muy importante. El propósito de aprendizaje tiene por naturaleza incorporada cuáles son esas competencias que se van a desarrollar. Estos propósitos de aprendizaje deben ser compartidos, conocidos y entendidos por los estudiantes, ¿no? Además, se tiene que reflexionar respecto a las competencias que se van a desarrollar, ¿no?, a partir del propósito que se persigue. Otro elemento también que debemos analizar dentro de las experiencias de aprendizaje son las producciones o actuaciones, que vienen a ser las evidencias, ¿no? Y nosotros sabemos que estas producciones o actuaciones se van a definir en función a los criterios de evaluación. Y estas producciones y actuaciones, una vez que el estudiante nos las entregue, ¿no?, a través del WhatsApp, por ejemplo, nosotros vamos a analizarlas con nuestro instrumento de evaluación para hacer la devolución correspondiente o la retroalimentación. Por eso es importante analizar dentro de nuestra guía de la experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa y de las actividades que están propuestas, cuáles son esas evidencias que el estudiante debe elaborar, ¿no? Las producciones o actuaciones nos dicen que constituyen las evidencias del aprendizaje, ¿no?, de aprendizaje del desempeño del estudiante. Estas producciones o actuaciones deben propiciar múltiples opciones para expresar los aprendizajes, es decir, deben ser productos variados, ¿no?, que debemos plantear. Y permite al estudiante la toma de decisiones. Recordemos que nosotros también, a través de este trabajo a distancia, debemos tratar de desarrollar el aprendizaje autónomo, porque finalmente estas actividades están planteadas para que el estudiante lo desarrolle de manera autónoma en casa, con ayuda del padre de familia, que viene a ser nuestro aliado estratégico, ¿no? Entonces, y dentro de estas evidencias hay que ver cuál es el producto final. En este caso, para la experiencia planteada, ¿no?, como resultado del trabajo de las actividades en los tramos, el producto final viene a ser un folleto, ¿no? Y en este folleto va a contener las acciones argumentadas para promover en la familia y la comunidad el ejercicio de la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Entonces, ese es el producto final. Y todo lo que se haga en la secuencia de actividades va a aportar al desarrollo de ese producto final.
Bueno, aquí tenemos la experiencia de aprendizaje propuesta que integra las 5 áreas que les mencioné. A su vez, nosotros procuramos desarrollar esta competencia que gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Dentro de los propósitos de aprendizaje también tenemos los enfoques transversales. Son 7, pero por ejemplo, esta experiencia solamente enfatiza en 4 enfoques: enfoque de derechos, enfoque intercultural, enfoque de orientación al bien común y enfoque de igualdad de género. Profesor Almeida, ¿se puede incluir un enfoque más? Por supuesto que sí. Puedes incluir un enfoque más si tú consideras que ese enfoque va a contribuir al logro de los aprendizajes propuestos, ¿no? O al logro quizás del producto final. Tú puedes incluir un enfoque más, ¿no?, dentro de estos que están aquí planteados. Por eso es el análisis que se tiene que hacer de manera conjunta en equipo de trabajo docente en la institución educativa. Aquí tenemos la ruta de la experiencia de aprendizaje, ¿no?, que es la respuesta a la pregunta que hizo Pablo al principio, y la ruta es que primero los estudiantes tienen que comprender la situación. Luego tienen que analizar la información sobre la participación democrática. Después tienen que elaborar sus propuestas de acciones y difundir las propuestas de acciones, por ejemplo, a través del folleto. Entonces, toda esa ruta tiene que conocerla el estudiante. Ya el equipo docente organizado en la institución educativa, ¿no?, en sus horas de trabajo, pues, se organiza para ver de qué manera, ¿no?, o quién va a dar a conocer esa ruta de aprendizaje a los estudiantes. Acá tenemos una relación entre producción, competencias, criterio de evaluación y actividades. Esto ustedes lo van a encontrar en la guía docente, ¿no? Por ejemplo, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común asociada a sus criterios de evaluación y qué actividades están, digamos, vinculadas a esa competencia. Pero no es que nos vamos a quedar allí, no es que si yo soy profesor que desarrolla esta competencia, solamente me encierro en estas actividades 1, 4 y 11 y me olvido de las otras actividades. No hay que olvidarnos que hay una actividad, que hay un producto final, ¿no? Entonces nosotros siempre debemos tener de perspectiva cuál es ese producto final y en su conjunto cuáles son los aprendizajes que procura desarrollar esta experiencia. Pero aquí están dosificadas las tablitas de manera muy didáctica: competencias, criterios y las actividades. Y el desarrollo, o mejor dicho, el desarrollo de esta tablita es lo que viene a continuación, ¿no?, lo que les voy a mostrar de manera rápida en este momento. Bueno, acá tenemos la organización de la experiencia de aprendizajes en días y horarios. Esto hay que ajustarlo, ¿no?, a la organización que tenemos nosotros para que los estudiantes sepan en qué fechas, días, horarios se van a ir trabajando cada una de las actividades de esta experiencia de aprendizaje, recordando que la facilidad que es para el estudiante, para que él pueda realizar la experiencia en casa con el apoyo de nosotros y la mediación de nosotros también. En el caso del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, están relacionadas las actividades 1, 4 y 11. No, es 1, 4 y 11. En el caso de ciencias sociales tenemos las actividades 5 y 10. Y ustedes observan que dentro de este material que pone a disposición Aprendo en Casa, vamos a encontrar unos instrumentos de autoevaluación, ¿no?, para que el mismo estudiante pueda autoevaluarse, porque la perspectiva es que este es un trabajo autónomo por parte del estudiante. Sin embargo, ellos deben tener nuestro acompañamiento y nuestra mediación. Tenemos las actividades para el área de ciencia y tecnología, ¿no? Para en esta actividad que se denomina explicamos cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir información a la comunidad, que es la actividad número 8, también la actividad número 9, están relacionadas a ciencia y tecnología. Y en el caso de matemática, las actividades número 3, número 6, con su correspondiente instrumento de autoevaluación, ¿no? También tenemos la actividad 7 para el área de matemática, con su correspondiente instrumento de evaluación, y también las actividades correspondientes en el área de comunicación, ¿no?, que concluye con la actividad 13, la 14, ¿no?, y cierra, ¿no?, este abanico de actividades.
Entonces, bueno, esto ya lo he mencionado, es importante revisar el propósito, ¿no? La situación de contexto, el reto, los propósitos de aprendizajes, aquí están las competencias, y esto propiamente es lo que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Vamos a ir analizando estos elementos, vamos a ver qué tan pertinentes son, y si no lo son, pues necesitarían un reajuste, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que les tenía preparado para mostrarles nosotros en esta parte respecto al análisis de una experiencia de aprendizaje. No sería muy adecuado que, por ejemplo, como maestro, en mi caso yo soy profesor de matemática, solamente me ciña a buscar la actividad que corresponde a las competencias de mi área y desarrollarlo, sin yo haberme enterado de cuál es la situación general de la actividad, cuál es el reto, cuál es ese producto final, ¿no? Y con qué otras competencias se está integrando esa actividad conjunta. Entonces, por eso, si la decisión ha sido en la institución educativa, ¿no? Trabajar con estas experiencias de Aprendo en Casa, que es una gran ayuda, lo que tenemos que hacer es analizar esta experiencia previamente, antes de poder implementarla, ¿no? Verificar la situación, analizar el reto, si es adecuado a nuestros grupos de estudiantes, identificar cuáles son los propósitos de aprendizaje, las competencias, las capacidades, los desempeños que se van a trabajar, identificar cuáles son los enfoques transversales que está considerando la experiencia, revisar también, ¿por qué no?, los estándares, ¿no? Para ver si está acorde el nivel de complejidad de lo que vamos a trabajar, y la secuencia de actividades. Es importante realizar un análisis de todos los componentes de estas experiencias de aprendizaje para poder diversificarlas antes de implementarlas con nuestros estudiantes. Muy bien, de esta manera concluyo mi participación. Adelante, Linder.